Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. La semana que viene se conmemora el Día del Niño, ¿no? El tercer domingo de agosto. Y la temática de la niñez, de las infancias castigadas y abusadas nos convoca y cada vez más. Los índices son preocupantes. Si a esto le sumamos la problemática de la violencia digital, es un tema, digamos, que nos convoca a todos y nos compromete como sociedad. Hoy estamos en una comunicación telefónica con Paula Watscher, fundadora y directora ejecutiva de Red por la Infancia, las infancias castigadas y abusadas. Desde hace más de 10 años, a partir de su experiencia personal, ella decidió ayudar a otras niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, que es uno de los delitos más invisibilizados y menos denunciados y también poco condenados. Afecta a 1 de cada 5 chicas y 1 de cada 13 chicos. ¿Qué tal, Paula? Bienvenida a Sábado Verde. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Gracias a vos, Paula. Y la cifra realmente es conmovedora. Uno lo lee y dice, voy a mirar de nuevo, porque es increíble la cantidad de niños afectados por el tema de la violencia. Sí, cuando vemos esas cifras, lo primero es la conmoción y segundo es mucho más frecuente de lo que nos gustaría, o puede llegar a ser potencialmente mucho más cercano de lo que nos gustaría. Y también, por otro lado, cuando vemos que esto afecta a casi 2 millones de chicos en el territorio argentino, la segunda reflexión que me viene a la mente es que no hablamos de esto en la misma medida que sucede, ¿no? Así que por eso celebro estos espacios, para empezar a hablar desde un lugar, es un tema duro, es un tema difícil, pero también hay que hablarlo de una manera de generar conciencia y decir, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para contribuir con esta problemática que trato de que sea, o que espero que me sea lo más lejana posible, ¿no? Totalmente. La pandemia, ¿qué rol tuvo en esto? Es decir, ¿ha incrementado, ha reducido la cantidad de casos en cuanto, digamos, al número, ¿no?, de situaciones de violencia? Mira, la pandemia, el 80% de la violencia contra los niños se da en el lugar donde más deberían estar protegidos, que es el hogar. O sea, el hogar es el lugar de mayor riesgo, de mayor protección, pero paradójicamente de mayor riesgo para los chicos. Entonces, la pandemia, al cerrar los hogares y dejar a los chicos sin contacto con el sistema de salud, de educación, de protección, agravó los números. Lo que vimos fueron dos cosas. No solamente aumentó la cantidad de casos, que sigue siendo sostenida el aumento, hoy 2 años después, sigue sostenido los aumentos, sino también que recrudeció las formas de violencia. Las formas. Exacto. Lo que vimos a partir de la pandemia es que hay no solamente más casos, sino más graves. Como vimos, lamentablemente, con este caso Lucio, ¿no? Digamos, y que Lucio es uno más de los 53 niñitos que perdieron la vida a manos de sus progenitores ese año. Claro, porque parece a veces, ¿cómo estás, Paula? Cari, bueno, te saluda. Hola, Cari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Parece como que, claro, parece un caso, se hace muy mediático, la gente se horroriza porque decís, mirá vos lo que pasó, y resulta que esto pasa todo el tiempo. Claro, ojalá Lucio hubiera sido el único caso en el país que nos conmociona, y que está bien que nos conmocione, digamos, si no nos conmociona este tipo de crímenes contra niños indefensos, ¿qué nos va a conmocionar, no? Sí, claro, obvio. Pero el problema es que Lucio es uno más de otros 52 chiquitos, o sea, en total ese año 53 chiquitos perdieron la vida a manos de sus progenitores. Claro, esto es como que se ve tan lejano y es tan cercano. Es casi incomprensible también, ¿no? No, yo creo que no lo eso. podés, que no entra en la cabeza de ningún no ser humano. La verdad es que saludable. Es que lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados en general a que el daño venga de afuera. Exacto. O sea, psicológicamente uno está esperando que cuando sale de su casa se enfrenta a peligros, ¿no? Pero su casa es su lugar seguro, es su refugio, ¿no?
Ahora, cuando el peligro está en casa, es donde más vulnerable nos deja y más nos choquea de alguna forma. Por eso está bueno empezar a hablarlo, ¿sí? Y empezar a ir generando conciencia en la población en general, ¿sí? Que estos delitos, digamos, son cometidos por gente que generalmente diría, hubiera sospechado de todos menos de... Tal cual. Porque son depredadores, en el fondo es un crimen de poder, ¿no? Entonces son gente que, como buen depredador, está esperando el momento para que esto pueda estar sucediendo, aún bajo nuestras propias narices, sin que lo sospechemos. Paula, siempre me pregunto en este sentido, más allá del depredador, ¿basta con un depredador o tiene que haber un sistema que de alguna forma contribuya con eso por patología del sistema, digamos, alguien que omita observación de ciertas cosas? Mira, se dan varias dinámicas, ¿no? Generalmente lo que vemos es hay una alta correlación, y la academia lo ha investigado mucho, que hay una alta correlación entre los casos de violencia de género o violencia intrafamiliar con los de abuso sexual contra niñas, ¿no? O sea, no todo hombre violento, ¿y por qué hablo en términos de hombre? Porque en el 80% de los casos es el padre o la pareja de la madre, ¿sí? El 80% de los casos. Claro. El agresor... ¿Sí? Ahora, ¿quiere decir que hay mujeres que no son agresoras? No, también hay mujeres agresoras. Digo, para no tener estos sesgos, ¿no? Claro, pero no está correcta tu aclaración, pero estadísticamente está indicado que el 80%, o sea que muchísimo mayor la incidencia en casos masculinos. Exactamente, la violencia sexual es casi patrimonio de los agresores masculinos, porque viene el padre, pareja de la madre, tío y abuelo. Ese es el orden, digamos, ¿no? Y después en un mínimo porcentaje madres o parejas del padre, digamos, ¿no? Pero volviendo a la pregunta es, a ver, hay un sistema, ¿sí? De alguna manera, donde cuando uno vive en un clima de violencia intrafamiliar o violencia de género muy alto, claro, la atención está puesta en sobrevivir a los factores estresores más evidentes, ¿no? Digamos. Y de repente la violencia sexual pasa de alguna manera más sobre el radar, más bajo el radar, digamos. Por eso generalmente, a ver, en los casos de divorcio, cuando se separa esa pareja y los niños empiezan a establecer que hay un lugar seguro, hay algún adulto al que pueden recurrir, es cuando tratan de develar o empieza a ser más detectable, digamos, esta violencia sexual que están sufriendo. Paula, dale. ¿Hay un poco más de conciencia sobre los estratos sociales hoy en día? Porque antes era como que se veía todo, bueno, esto pasa en las clases bajas, ¿no? Era como un poco esa la temática. ¿Ahora hay más conciencia de que es en todos los estratos sociales? Sí, a ver, este es un delito que afecta transversalmente a toda la sociedad por igual. Lo que estaba naturalizado por estos mitos y estereotipos que vos estás mencionando es que en clases más vulnerables, digamos, o en sectores más vulnerables, era algo que pasaba, digamos, la ocurrencia era algo que estaba naturalizado, y en sectores socioeconómicos más altos, de alguna forma, lo que estaba naturalizado era el silencio, ¿no? O sea, si esto pasa, los trapitos se lavan en casa, de esto no se habla. Claro. Creo que hemos avanzado. A ver, lo que es fundamental es que acá la vergüenza no tiene que cambiar de vereda de una vez por todas. La vergüenza no es de la víctima ni de la familia que no pudo proteger. La vergüenza es de un agresor. La vergüenza tiene que caer sobre quien comete un delito contra un niño, ¿no? Y eso me parece que está bueno. Hemos avanzado en el tratamiento que le damos a las víctimas que develan el abuso. Y eso lo que hace es favorecer, generar un entorno donde la víctima se siente con menos hostilidad. Claro. ¿Por qué? Porque vos pensás una cosa, hace unos años se cambió una ley que se llama Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas, ¿viste? Para hacer que los abusos no prescribieran. ¿Cuál fue la lógica atrás de ese cambio normativo? Las víctimas pueden poner en palabras, ¿no? Las chicas víctimas de abusos pueden poner en palabras lo que les sucede solamente 2 de cada 10.
Impresionante. 8 lo van a contar con dibujos, con síntomas, ¿ok? Pero nosotros, si no sabemos detectar, es imposible ignorar lo que detectamos. Ahora, esos 2 que hablan, en el 70% de los casos no son creídos, o sus dichos minimizados. Entonces, ¿qué pasa? Vuelven a poder recién hablarlo entre 10 y 15 años después. Una barbaridad. Entonces, por eso, esta cosa que yo te decía, que recién les decía, empezar a hablar de esto, empezar a tener empatía con las víctimas, entender que es dolorosísimo para las víctimas poder hablar, porque en la mayoría de los casos están denunciando a alguien que quieren. Claro. Alguien que es parte de su familia. Entonces es como un juego de lealtad, es muy difícil, ¿no? Pero por eso es tan importante que nosotros, como sociedad, como familiares, como amigos, como docentes, en nuestro rol, ¿no?, de adultos, entendamos que cuando un niño nos pide ayuda, no está mintiendo, no se está confundiendo, no está inventándolo y necesitamos intervenir. Paula, si uno piensa que el lugar, digamos, de la casa, ¿no?, es el lugar que debiera ser de mayor resguardo, también tenemos que pensar que hay otras áreas que también deben constituirse como posibilidad de resguardo y entonces tener la atención, como por ejemplo un colegio, un vecino, o sea, todos somos responsables si esto ocurre y no lo vemos de alguna manera, porque a veces la red de apoyo está fuera de la casa justamente. Es que justamente, a ver, cuando el agresor está en casa, el único que puede ayudar muchas veces es el que está fuera de casa. Exacto. Por eso ese rol fundamental de la escuela, o sea, a veces los docentes dicen, bueno, ¿cuántos temas nos tiran a nosotros? Pues terminan siendo como sí, claro, los receptores de todas las problemáticas de los niños, ¿no? Pero realmente tienen un rol fundamental. Exacto. En la detección y en la escucha, ¿no? Y de hecho, hace poco hicimos un manual para docentes y la convocatoria fue, pero nos impactó. La cantidad de docentes preocupados porque no tenían las herramientas, o sea, detectaban pero no sabían qué hacer, ¿no? Claro. Cómo involucrarse de una forma que ayude al niño. Lo mismo con los médicos, lo mismo con los pediatras, digamos. Se tienen que empezar también hay un tema que, estos temas para los pediatras que se formaron hace bastante tiempo, y bueno, no hace tanto tiempo tampoco, esto es un tema relativamente nuevo en las agendas de formación. Entonces, es importante que los médicos, los pediatras y todos los que estemos en contacto con niños, nos actualicemos respecto de cómo detectar este tipo de situaciones. Porque a veces aparecen un montón de síntomas, infecciones urinarias a repetición, encopresis, enuresis, digamos, un montón de síntomas físicos que está bueno empezar a mirarlos desde una óptica actualizada y tener siempre la posibilidad tener la hipótesis como algo que puede ocurrir, digamos, ¿no? Claro. Sin duda, Paula, que el tema de la violencia intrafamiliar es tremendo. Y pensando un poco en lo que involucra hoy lo que llamamos la ciudadanía o la comunidad digital en niños y adolescentes, creo que es otra temática de violencia que también convoca a la sociedad, a los padres, preocupados también por todo lo que implica esto, ¿no? El ciberbullying. Bueno, a ver, el otro, así como hablábamos de que los chicos al encerrarse en las casas a partir de la pandemia se agravó la violencia intrafamiliar, ¿sí? Sí. La otra cosa que se agravó fue la violencia digital. Claro. ¿Por qué? Porque los niños pasaron a ser, de la noche a la mañana, empezaron a tener una ciudadanía digital casi plena, ¿no? La pandemia aceleró mucho, pensá que casi durante 2 años convivimos digitalmente, digamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ahí se da un fenómeno bastante particular, digamos. Los chicos, primero son nativos digitales, con lo cual nosotros como adultos les corremos muy por detrás en términos de tener herramientas para protegerlos, sí, ¿no? De hecho, los chicos, muchas veces somos los adultos los que les pedimos a los chicos asistencia para poder... Claro, esta generación todavía... Claro, exactamente. Necesita ayuda de ellos, es al revés, claro. Exactamente, es al revés, sí. Donde nosotros como adultos realmente no tenemos las herramientas muchas veces para protegerlos.
Eso por un lado. Después, por otro lado, los niños se animan a hacer cosas en el mundo digital que no se animarían a hacer en el mundo real. Chatear con extraños, claro. digamos, por poner un ejemplo concreto, ¿no? ¿Por qué? Porque no terminan de entender que por más que sea virtual, no es menos real el peligro. Y eso hace que, de alguna manera, estos dos condimentos hacen que cada vez más chicos, hay como una red por detrás de agresores y hasta de crimen organizado por detrás de estas plataformas, que se inmiscuyen hasta en juegos inocentes como un Roblox, digamos, ¿no? Sí, sí. Con lo cual está bueno ser conscientes de eso y ser conscientes que también las primeras reacciones que tenemos como adultos agravan el problema. Por ejemplo, le saco el celular. No. Le pongo controles. No. Tenemos que ayudarlo a que él tenga herramientas. Exactamente. Es contraintuitivo. Entonces, claro. ¿Cómo hago para que mi hijo, que puede estar sentado literalmente al lado mío, pero cuando está con el celular puede estar chateando con alguien de Croacia? Exacto. O sea, puede estar, aunque yo lo vea físicamente ahí, puede estar en cualquier lugar del mundo. Bueno, tenemos que empezar a involucrarnos con este tema porque los peligros de la ciudadanía digital son muy altos. Y después, por otro lado, está lo que vos mencionabas recién. Así como los chicos se animan a hacer cosas que no harían en la vida real, después en lo que respecta a la violencia entre pares, también se animan a escalar el nivel de acoso, el nivel de bullying, el nivel de descalificativos, ¿sí? De una forma que no lo harían tampoco en la vida real. Claro. O sea, no insultarían de la misma forma que textean o que arman en WhatsApp las opiniones contra un niño, niña o adolescente. Y el anonimato siempre tiene eso de resguardarse justamente en lo anónimo, ¿no? Para potenciar las cosas. Y aún cuando no es anónimo, a veces no son anónimos. Escalan, ¿viste? Es como aún en los propios grupos de amigos escalan y se les va de las manos el nivel de agresión, ¿sí? A niveles que son realmente crueles, ¿no? En grupos además, de chat, así, de WhatsApp y eso, claro. Sí, o en Instagram, redes, digamos, ¿no? En distintas redes. Ahora no también, tan anónimos, es verdad. Ahora también hay que ponerse en el lugar de la víctima, ¿no? Digamos, nosotros, mi generación, yo tengo 40 años, ¿no? Nuestra generación, cuando el máximo nivel de exposición era nuestro círculo íntimo físico, digamos, mi clase de colegio. Claro, no existían estas cosas que seguían en casa después encima, ¿no? Y aún así era molesto, pero ahora hay una sobreexposición de todo esto. Bueno, pero ahora vos fíjate que una imagen íntima mía, ¿sí? Sí. Puede tener trascendencia global. Total. Entonces, esto que antes era de alguna manera un riesgo de mi círculo íntimo, ese círculo íntimo ahora puede ser en todo el país puede literalmente tener acceso a imágenes privadas. Y 24 horas. Y 24 horas. Mira, el otro día una experta en seguridad digital hablaba acerca de los peligros de la ciudadanía digital y decía, a diferencia de los narcóticos que uno los compra y se les termina, la adicción a las plataformas cada vez se hacen más adictivas. Sí, es verdad. Y las podés consumir las 24 horas, ¿no? Exacto. Pero ahí está bueno empezar a hablar con los chicos. Ahí nosotros como padres, primero empezar a explicarles que estos índices de crueldad en línea no están buenos, o sea, producen consecuencias en el chico que es víctima o la chica que es víctima de este tipo de acoso, que compartir imágenes íntimas, ¿no? Es un delito por el que pueden ser penados, o sea, compartir imágenes de niños, niñas o adolescentes es un delito. Claro que sí. Y está bueno que lo sepan. No es gracioso, no es, bueno, lo hice, lo recibí. Por lo que vemos mucho es, que los chicos sextean cada vez a edades más tempranas, ¿sí? O se intercambian fotos de partes íntimas
sin saber hacerlo de forma segura, o sea, no tienen que tener un tatuaje, un lugar o la cara que los identifique de alguna forma, si lo van a hacer, digamos, pero darles herramientas a los chicos como para que de alguna manera, si las cosas salen mal, hagan dos cosas. Primero, entiendan que no es el fin del mundo y que nos vengan a pedir ayuda. Porque uno de los principales motivos por los cuales los chicos empiezan a tener conductas de autolesiones, de depresión y de sentir que no tiene esta encerrona es este nivel de exposición de todo el mundo, y literalmente es todo el mundo, ¿sí? Sí, tal cual. Y cómo hago para blanquearle a mamá o a papá o a mi tío o a alguien lo que yo hice. Porque en consecuencia, generalmente ahí es algo que él se siente culpable que hizo y no quiere blanquearlo. Entonces ahí está bueno empezar a poder, no te digo habilitar, digo, cada familia hará lo que le parezca, ¿no? Pero sí empezar a tener estas charlas diciendo, si a vos te llega a pasar algo en el uso de esto, vení que estoy acá para escucharte. No te voy a juzgar, no te voy a retar, vení que te ayudo a resolverlo. Porque los chicos se dan cuenta que hay un estudio hace poco que se hizo, que los chicos se encuentran sin salida porque tienen miedo a la represalia parental, y después si hacen involucrar a la justicia les da más miedo aún. O sea, si lo reportan, creen que van a tener otro problema adicional. Entonces, nada, está bueno que aun cuando desconozcamos esto, que podamos hablar con nuestros hijos y decirles, vení que yo te voy a ayudar. No sé cómo, pero te voy a ayudar, ¿no? Paula, por eso, en contraposición con el planteo de que muchos padres creen que limitando, digamos, o controlando, ¿no?, el uso de las redes, están de alguna forma resguardando a los hijos. Y tal vez eso también es algo que los puede hacer sentir mal a ellos a la hora de contar algo, ¿se entiende? Que no es desde el control, sino desde justamente habilitar este espacio, ¿no?, de confianza. De confianza y de consumo responsable o de uso responsable, ¿no? Sí. Tanto de un lado como del otro. A ver, lamentablemente nosotros nos educamos en otra generación, en otros tiempos, donde nuestra recreación era al aire libre, salíamos a correr, salíamos a hacer deportes, digo, era otra generación. Hoy los chicos, y más tras la pandemia, la verdad es que tienen casi una infancia o una adolescencia online, ¿sí? Ir contra eso es ir imposible, contra... ¿no? A ver, los chicos vuelven del colegio y se conectan todos a través de la Play, digamos, ¿no? Entonces, ir contra eso es ir contra... digo, no me voy a meter en los mandatos en las formas de crianza de cada uno de las familias que nos escuchan, pero sí saber negar eso es como negar el mundo en el que vivimos. Exacto. Entonces, negándolo, lo único que estamos haciendo es dándole menos herramientas, claro, para que nuestro hijo o hija sepa cómo manejarse, en un mundo que encima nosotros no sabemos cómo manejarnos. totalmente. Claro, que no estamos, como vos decís, generacionalmente no estamos, digamos, al nivel todavía nosotros. Sin embargo, muchas veces... No, y además, perdón, Sí. una cosa más, y además está la falsa seguridad de que, no, a mi hijo yo ya le puse los controles parentales. Sí. A ver, quiero que quede bien en claro, acá hay como gente que se dedica a esto, a agredir a niños, con grandes niveles de inteligencia y grandes niveles de conocimiento. Los controles parentales es como... A ver, es como querer ir a declarar la guerra con una espada de madera, ¿me entienden? El control parental es como un placebo de seguridad para el adulto. Eso no quiere decir que el niño no va a tener acceso o va a estar a resguardo porque yo establecí un control parental. Exactamente. Paula, y yo pensaba, en las redes los adultos también muchas veces son violentos, critican, exhiben la situación del otro en forma irónica. Esto también los niños lo ven. De alguna forma no actuamos como modelo socialmente, entendiendo que también tenemos que hacer un cambio de paradigma en la sociedad, ¿no? De esta polaridad, cuando otro piensa distinto, agredirlo. Los chicos también ven eso. Bueno, Twitter o sea, si hay una plataforma donde podemos tener una muestra
clara de qué niveles de intolerancia y violencia nos tratamos es Twitter. Twitter es la red donde los chicos, el lenguaje de los chicos se bardea, digamos, donde son niveles de agresión muy importantes. Ahí en adultos también lo que se está dando de vuelta es el ciberacoso y también el sexting, ¿no? Que ahora, a ver, la porno venganza o la porno extorsión se mal llamada, ¿no? Pero donde se difunden imágenes íntimas de exparejas, ¿sí? Y después te queda pegado en la búsqueda de tu nombre y apellido en Google para siempre. Una intromisión a la privacidad, pero enorme, gravísima. Es gravísima y por eso, bueno, gracias a Dios también se cambiaron hace poco las leyes y pasó a ser un delito. Claro. Antes no estaba regulado. Me parece que está bueno empezar a reflexionar. A ver, la tecnología trajo un montón de cosas muy positivas y como todo, también tiene nos deja con lecciones para aprender, ¿no? Y el uso de las redes, el ejercicio de nuestra ciudadanía digital no está libre de desafíos, ¿no? Y de peligros. Lo que sí está bueno es no minimizarlos. No por estar atrás de una pantalla, las consecuencias van a ser menos graves, todo lo contrario. Paula Wacher, si tuvieras, cerrando la entrevista, que dar algún consejo, algún tip a los padres que creas que puede servirles, que puede ayudarles en toda esta mirada como síntesis, ¿qué transmitirías? Miren, la violencia está mucho más cercana. A ver, los modos que nos relacionamos con los chicos muchas veces es muy violento. A veces, y no nos gusta reconocernos, ningún padre va a reconocerlo, ¿no? Más allá de algún exabrupto que todos nos identificamos, ¿no? Cuando estamos desbordados. Pero no tratamos a los hijos como tratamos a nuestros colegas. Les animamos a decir cosas o a tratarlos de una forma que no nos animaríamos jamás a tratar a un adulto en esos términos, ¿sí? Ese tipo de violencia que no deja marcas no es menos lesiva para los chicos, también causa daños. Todos tenemos que empezar a recalcular cómo nos vamos a relacionar con los chicos. Los chicos dejaron de ser propiedad nuestra, nosotros somos responsables de su crianza y tenemos que involucrarnos criándolos como esos ciudadanos que queremos que sean, ¿no? ¿Qué proyecto de vida queremos que tengan? Queremos que sean ciudadanos autónomos, que sepan resolver los problemas y que tengan herramientas para tomar buenas decisiones. Bueno, entonces está bueno empezar por respetarlos, empezar por cuidarlos, poniéndole límites, digamos, pero de una forma que no les haga daño, que no socave su autoestima. Ese tipo de violencia, tener conciencia de ese tipo de violencia que es la más finita, la más invisible, nos abre las puertas cada uno para que con humildad revisemos todo el resto de las violencias que quizás son más atroces, ¿no? Pero que todos podemos hacer algo al respecto. Digamos, todos tenemos que reflexionar cómo las ejercemos, si las ejercemos, ¿sí? Y cómo podemos cambiarlas, y también cómo nos vamos a involucrar con esto. Saber que cuando estamos frente a un hecho de violencia contra un niño, tenemos que involucrarnos y actuar, porque a veces quizás somos esa persona que cambia el destino de un chico. Paula, te agradecemos muchísimo la entrevista y nos dejas pensando, ¿no? Y replanteándonos. Un placer haberte tenido hoy en Sábado Verde. No, un placer. Gracias a ustedes. Hablábamos con Paula Wacher, fundadora y directora ejecutiva de la Red por la Infancia, y nos dejó pensando, ¿no?, acerca de estas infancias castigadas y abusadas y del rol que tenemos como sociedad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.